Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a analizar el movimiento de una pelotica que cae desde un muro, se suelta, digamos, sin ninguna velocidad, desde la parte alta de un muro, como se muestra aquí en la figura, un muro que mide 1,80 m y la pelota cae en 0,6 segundos. Este dato lo podemos deducir de la fórmula de caída. La fórmula de caída en física nos dice que el espacio recorrido por la pelota después de un tiempo t, el espacio en metros y el tiempo medido en segundos, ese espacio es aproximadamente un medio de g, la constante de gravitación, por t2. Esa constante de gravitación es 9,8, o sea, esto es aproximadamente un medio de 10, 5 por t al cuadrado. Entonces aquí vimos la pelotica cayendo y vamos entonces a hacer el análisis cuidadosamente de esta caída libre. Muy bien, entonces para calcular la distancia en un instante determinado, pensemos por ejemplo que nos interesa en el momento t igual a 0,3. Entonces lo que tengo aquí a la izquierda, lo que vemos aquí a la izquierda es una gráfica que aproxima estos puntos, que consiste de segmentos rectos que aproximan estos puntos, y hemos cogido estos puntos y vamos a ver a qué función corresponden. Bueno, en física se puede ver que la distancia de caída después de transcurrido un tiempo t, o sea, si f de t es la distancia que ha caído el cuerpo, la distancia que ha caído el cuerpo, entonces esa distancia f de t en términos del tiempo está dado aproximadamente por 5 veces t2. Este 5 es un medio de la constante de gravitación, que es 9,8. Entonces realmente es aproximadamente 10 dividido 2, aproximadamente 5. Esto nos da una buena aproximación. Entonces aquí tenemos, miren, esta es la gráfica de la función 5t2, es esta parábola, y vamos a calcular la velocidad en 0,3. Entonces cojamos un intervalito entre 0,3 y 0,4, por ejemplo. O sea, pensemos entre 0,3 y 0,4 y miremos cuánto en este tramito cortico de 0,1 segundo, cuánto ha sido más o menos la velocidad. Pues la velocidad entonces entre t igual a 0,3 y t igual a 0,4, entonces la velocidad sería la distancia recorrida por la pelotica dividido por la diferencia de tiempo. Llamamos esto t sub 3 y esto como t sub 4, entonces sería como t sub 4 menos t sub 3, ¿cierto? Velocidad es distancia sobre tiempo aproximadamente. Muy bien, esa distancia entonces sería la distancia que ha recorrido. Primero aquí estaba en 0,45 metros y aquí está en 0,8. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido? Pues simplemente 0,8 menos 0,45. ¿Y en qué intervalo de tiempo? Bueno, sabemos que el intervalito pasó de 0,3 a 0,4, o sea, en 0,1 segundos. Muy bien. Entonces, esto es, vamos a restarlo. Entonces, simplemente tenemos que restar estos dos números. Tenemos 0,8 y 0,45, entonces la diferencia nos da 5, da 0,35, ¿cierto? Nos da 0,35 dividido 0,1. ¿Cómo dividimos 0,35 en 0,1? Podemos multiplicar por 10 arriba y abajo, lo cual equivale a correr el punto decimal una unidad, que nos queda 3,5 dividido 1, aproximadamente 3,5 metros por segundo. Entonces esa es una aproximación. Claro, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué determinar ese intervalo de 0,1? Bueno, realmente eso fue caprichoso. Si uno quiere la velocidad en el punto, pues tiene que tomar intervalitos cada vez más y más cercanos. Entonces, miren que, de todas maneras, esta velocidad calculada así, esta velocidad, si usted lo miramos gráficamente, este 0,8 es ¿quién? Es f en 0,4, ¿cierto? Es la distancia en 0,4. 0,8 es la distancia en 0,4. Entonces, es f de 0,4. Pero 0,4 escribámoslo como 0,3 más h, donde h, vamos a tomar h, el intervalito de tiempo, 0,1. Es para relacionarlo con el concepto de tangente. Muy bien. Ahora le restamos 0,45, que es el valor de la función. Miren, es el valor de la función cuando t es 0,3. O sea, menos f en 0,3 dividido por h, ¿cierto? h es 0,1. Entonces miren que realmente este cociente, ¿a qué corresponde? Este cociente en la gráfica que tenemos aquí corresponde pues simplemente a la pendiente. Esta va a ser la pendiente
de una recta secante, ¿cierto? De la recta secante que pasa por los puntos, pues simplemente aquí los puntos serían estos dos puntos, llamémoslos A y B, o sea, va a pasar por los puntos A igual a punto 3, punto 45 y B igual a punto 4, punto 8. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos verlo, vamos a poner aquí entonces esos dos puntos y miremos que esa velocidad aproximada, ¿cierto? Esa es la velocidad aproximada en t igual a punto 3, una manera razonable de aproximarla es pues simplemente coger un intervalito de tiempo, repito, y calcular la velocidad en ese pedacito de tiempo, que es la distancia recorrida en ese pedacito de tiempo dividido por el intervalito de tiempo. Entonces vamos a razonar analíticamente. Supongamos entonces que f de t, ¿cierto? Nuestra función es 5t2, la que nos interesa, y entonces vamos a computar la derivada en cualquier punto t. Pues el caso que nos interesaba a nosotros era t igual a punto 3, pero hagámoslo para cualquier t. Muy bien, entonces la derivada en cualquier t es el límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f evaluado en t sobre h. Entonces vamos a sustituir f en t más h es 5 veces t más h al cuadrado menos f en t, que es 5t2 sobre h. Entonces esto nos queda 5 veces, aquí queda t al cuadrado más 2ht más h2, o sea, he utilizado la fórmula del binomio. T más h al cuadrado es el primer término al cuadrado, t2, más el doble producto del primero por el segundo, 2h por t, más el término segundo al cuadrado. Le restamos 5t2 y dividimos por h. Entonces queda 5t2 más 5 por 2, 10, h por t, ¿de acuerdo? Más 5h2 menos, restamos este término 5t2 y todo esto hay que dividirlo por h. Muy bien, entonces esto es igual a ¿cuánto? Entonces miren, noten que aquí podemos cancelar 5t2 y 5t2. Entonces recuerden siempre, aquí la idea es para poder evaluar el límite tratar de sacar un h factor común arriba. Entonces saquemos h factor común arriba, nos queda 10t, ¿cierto? Sacándolo de este término, queda 10t. Y si lo sacamos de este término queda 5h. Siempre uno puede volver a comprobar multiplicando de nuevo h por 10t, 10ht, correcto, nos da este término 5h por h, 5h2, muy bien. Divido h y ahora sí, el propósito de sacar ese h factor común era que nos permitiera cancelar este factor h. Entonces nos queda que esto es 10t más 5 veces h. Muy bien, queremos ahora el límite, ¿cierto? Este es el cociente, o sea, desarrolla este cociente. Entonces la derivada en t va a ser ahora el límite cuando h tiende a 0 de este cociente que es igual a este, a 10t más h, más 5h. Claro, cuando h tiende a 0, pues bueno, este término 5h tiende a 0, este permanece constante 10t. Estamos pensando que t, ¿cierto?, es un valor particular y nos queda entonces que esto es precisamente 10 por t. Esto se vuelve 0. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando t es 0,3? Entonces f', la derivada en 0,3 sería, pues sustituyamos aquí 10 por 0,3. ¿De acuerdo? Entonces esto nos daría, esto nos da 3 metros por segundo. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces supongamos que un móvil, un auto, por ejemplo, un auto recorre una distancia f de t, ese es el valor de la distancia, igual a la raíz cuadrada positiva de t para cada tiempo t mayor o igual que 0. Una distancia medida a cierto punto, ¿cierto? Entonces la distancia está dada por esta función después de un tiempo t. Después de un tiempo t. Muy bien, entonces nos interesa hallar la velocidad en cualquier instante.
Entonces, problema, hallar la velocidad del auto en cualquier instante. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hallar es la velocidad en cualquier punto. Entonces recordemos, la velocidad no es otra cosa que la derivada de la función en t. Entonces va a ser el límite cuando h tiende a 0. Recuerden la formulita, f de t más h, esto lo vamos a repetir durante todo el curso, menos f de t dividido h, es el límite cuando h tiende a 0. Bueno, ¿quién es f de t más h? Sería la raíz cuadrada de t más h, menos f de t es la raíz cuadrada de t dividido h. Entonces, como siempre, el problema es computar este límite. Si ustedes lo tratan de hacer directamente, pues queda 0 sobre 0, pero si queda 0 sobre 0 no nos da nada. Entonces, aquí, siempre que haya diferencia de raíces, siempre la idea va a ser multiplicar por el llamado conjugado, que es la suma de las raíces. Entonces multipliquemos esta expresión arriba por raíz de t más h, más raíz de t, y abajo por lo mismo. O sea, sobre h por raíz de t más h, más raíz de t. Muy bien. ¿Cuál es la idea? Entonces aquí tenemos una diferencia de cuadrados. A menos b, llamen a este término grande como a este b, queda a menos b por a más b, es, como se ve aquí a la izquierda, a2 menos b2. Entonces queda t más h, que es este al cuadrado, menos, o sea, queda raíz de t más h al cuadrado, que es t más h, menos raíz de t al cuadrado, que es t, sobre h por esta diferencia. Raíz de t más h, más raíz de t. Entonces miren que aquí podemos cancelar las t's, ¿de acuerdo? Si cancelamos t, esto es igual entonces a h sobre h, y vamos a poder en el siguiente paso cancelar la h, que es la idea de haber multiplicado, pues es la finalidad que buscamos cuando multiplicamos por esta suma de raíces. Entonces podemos cancelar h y nos queda que esto es igual a 1, queda arriba, sobre la raíz de t más h más la raíz de t. O sea que escribí límite, bueno, aquí debe ser, esto obviamente es el límite y aquí es el límite. O sea, estamos tomando límite en todas estas expresiones. Entonces aquí también vamos a tomar este límite cuando h tiende a 0. Ah, pues muy bien. Aquí entonces escribámoslo formalmente. Límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre raíz de t más h más raíz de t. Esto no va a tener problema, porque cuando h tiende a 0 no va a haber ningún problema. Este tiende a 0, ¿cierto? Se desaparece y queda, este término queda convertido en raíz de t, o sea, queda 1 sobre raíz de t más raíz de t, o sea, 1 sobre 2 raíz de t. Eso nos da la velocidad en cualquier punto. Por ejemplo, 4 segundos después. 4 segundos después, ¿cuál es la velocidad? Entonces la velocidad es esta derivada evaluada en t igual a 4. Entonces lo que escribimos como f' de 4, muchas veces recuerden, también se escribe df de t evaluado en 4. La derivada evaluada en 4 es simplemente reemplazar la t por 4. 1 sobre 2 por raíz de 4, que es 2, 1 sobre 2 por 2, un cuarto. Digamos, si la distancia está medida en metros y el tiempo en segundos, pues sería un cuarto de metro por segundo. Muy bien, entonces ese es siempre el cómputo, el cálculo de la velocidad, pues siempre se va a hacer así, calculando una derivada. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.